Bueno, pues aquí fue, debajo de todas estas tablas, empezamos a levantar una y otra y de repente apareció la maleta con los papeles y las películas estas que hemos encontrado. Y ahí fue la historia. Bueno, pues estamos aquí en la comunidad de Beskis, que llevamos ocupando y trabajando aquí unos compañeros y compañeras ya hace 5 o 6 años, y es una comunidad autogestionada. Y bueno, estamos un día pues desbrozando y de repente llegamos ahí a una de las casas que va a ser la futura casa de las herramientas, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener, donde va a estar el horno, donde va a tener, bueno, una parte para el horno, otra parte, bueno. Y entonces de repente entramos ahí y justo ahí debajo de unas tablas que había empezamos a quitar y vimos como una caja. Y de repente, pues bueno, pues lo abrimos y había unos papeles de la hostia de raros. Estaban escritos así como una cosa rara, en un idioma raro, y como unas pelis así como de estas antiguas, así como de cine. Y luego también había pues 2 fotos. Había 2 fotos. En una de ellas aparecía como un chaval joven, como del este o por ahí, ¿sabes? Y un hombre ya más mayor, como con barba y con unas gafitas así pequeñitas, y luego había más fotos de ellos mismos pues por el pueblo y por ahí. Bueno, luego justo cuando está de la mala suerte, ¿no? Que estás ahí rebuscando y me pegué un tajo en todo el dedo, de aquí a aquí. Con una especie como de cristalitos de esto como cuando rompes un fluorescente, que son así como que brillan. Bueno, son unos cristalitos raros, ¿sabes? De normal podríamos encontrar algo y dárselo a cualquiera, pero mira, no nos fiamos, o sea, porque tú coges, de repente le das un material a alguien de algo que te has encontrado con unos papeles raros, se sacan el negocio y ¿quién acaba ganando? Siempre los mismos. Y bueno, pues hicimos asamblea, porque cada vez que encontramos algo aquí en el pueblo o cualquier cosa, pues hicimos una asamblea y dijimos que a ver qué era aquello y que tenía una pinta rara y a ver qué podíamos hacer con ello. Y nosotros dijimos, va, el colega del colega de un colega que hace documentales, dijimos, le vamos a pegar un toque. Igual, si sacan un buen documental, la peña, al verlo, pues empieza a reflexionar sobre los pueblos abandonados, sobre la autogestión, sobre, bueno, sobre pues, el pasado, ¿no? La memoria, que tenemos memoria, que no acabamos de llegar aquí, ¿no? Pues yo creo que esto pertenece a los rusos, porque a este pueblo vinieron 2 rusos, y creo que vinieron porque se enteraron de aquello del asunto. Estuve aquí como máximo pues hasta los 9 años, 10 años, y han pasado muchos. No recuerdo las cosas con cierta nitidez, pero sí vagamente, y sobre todo, ya te digo, por lo que mi padre me contaba. Mi padre siempre hablaba de aquello como el asunto, parecía como que no se atrevía a hablar demasiado. Fue con la familia Garrido. Los Garrido eran una familia del pueblo pues de toda la vida. Los padres tenían ovejas y los hijos, naturalmente, pues su oficio era el de pastor. Paquito era el pequeño y Julián el mayor, así se llamaban los 2. Sería pues como 1917, llovía muy poco. Entonces, claro, los pastores tenían que salir cada día más lejos para encontrar pasto para las ovejas. Bien, pues en una de estas idas y venidas, al llegar al pueblo, pues una de las ovejas que estaba enferma, que si no había manera de moverla, que buscaba la sombra. Total que en una de estas, la oveja, que se pone furiosa y se lanza mordiscos contra todas las que estaban a su alrededor. Entonces, Julián se lanza a separarlas, pero la cabrona de ellas va y le muerde a él. Entonces ya ahí saltó el padre, le dio un golpe en la cabeza a la oveja y la mató. La enterró cerca de allí. Lo curioso es que a los pocos días, las ovejas que habían sido mordidas por ella empezaban a tener el mismo comportamiento, estaban ingobernables. No quedó ahí la cosa porque el chaval mayor, Julián, empezó a sentirse un poco rarito. Decía que le molestaba la luz, que no quería salir del cuarto, que se sentía enfermo. Pero como a su vez tampoco tenía fiebre, pues no se le podía creer demasiado. Y eso ocurrió con Paquito.
Que claro, le incordiaba y decía, chaval, que vaya morro que tienes, ¿eh? A mí también ya me gustaría quedarme aquí. Empezaron los gritos, las riñas, y Julián, una noche, cogió un cuchillo y lo mató. Después huyó al monte y nunca se supo más de él. Se hicieron batidas, pero no hubo manera. Imagínate el drama en el pueblo. Pero todo esto al final tiene una cosa un poco rara, porque en aquel lugar donde el padre había enterrado la primera oveja loca, que salieron unos hongos blancos, grandes, distintos a los que habitualmente salían en la zona. Mi padre dice que los quemaron.